Hola a todos. Seguramente muchos de vosotros, además de jugar con el PC, se dedica a crear algún contenido multimedia, como diseño en 3D, generación o edición de vídeo, etc. Bien, muchas veces las cajas profesionales se quedan demasiado serias para nuestro gusto, y en otras muchas ocasiones las cajas gaming no llegan a cubrir todas las necesidades que tenemos. Este es el chasis ideal para esos casos, el Carbide 678C de Corsair. Bien, como decía al principio, este es un chasis de prestaciones profesionales, pero con un diseño elegante, que nos permitiría tener un equipo muy atractivo. Bien, lo he puesto aquí en la plataforma giratoria para enseñároslo. Como veis, es bastante elegante, tiene un diseño muy minimalista, y como de costumbre voy a quitarle la tapa de cristal para evitar reflejos incómodos. Esta tapa de cristal templado, con cierre magnético. Bien, a primera vista ya se ve un poco la diferencia con los chasis gaming habituales. Tiene soporte para hasta 6 discos duros de 3,5 pulgadas que se pueden intercambiar fácilmente, ahora os voy a enseñar cómo. Y una cosa interesante que últimamente ya no están incorporando los equipos es la puerta en el frontal, pero con una bahía de 5,25. Esto hay gente que ya realmente no lo usa, está prácticamente en desuso, pero todavía sigue siendo interesante para temas profesionales el poder tener una grabadora de disco Blu-ray o cualquier dispositivo de 5,25. El interior de la tapa está recubierto de una espuma especialmente diseñada para absorber el sonido, y aquí en la parte de delante, como veis, tiene el filtro antipolvo, que es magnético como de costumbre, y tiene capacidad para 3 ventiladores de 120 mm o 2 ventiladores de 140 mm. Ya incorpora aquí en el frontal de serie un ventilador de 140 mm, un SP140 de levitación magnética, y el filtro se puede quitar y poner fácilmente. Bien, en la parte superior también incorpora un filtro magnético que se puede sustituir en caso de que lo necesitemos por una tapa que también tiene el recubrimiento de espuma insonorizante. Esto lo que nos permite es que en caso de que no necesitemos una ventilación superior, pues podemos taparlo y así tener un sistema todavía más silencioso. A mí personalmente me gusta el tema de la ventilación superior, sobre todo en equipos de alto rendimiento, si vamos a realizar renders, CAD, etc. siempre viene bien. Pero bueno, es de agradecer que en el caso de que no sea necesario tengamos una tapa que impida que salga ruido y además que entre polvo. Y aquí arriba lleva incorporado otro ventilador de 140 mm y otro en la parte trasera. En total incorpora 3 ventiladores SP de 140 mm con levitación magnética. En cuanto a capacidades, soporta placas base hasta formato Extender ATX, es decir, de las grandes, gráficas de hasta 370 mm, fuentes de alimentación de hasta 225 mm y además soporta disipadores en la CPU de hasta 170 mm de altura. Otro detalle importante es la distancia que tiene desde el borde superior de la placa base hasta arriba, que nos permite tener un radiador arriba y los ventiladores y que no supere la línea de la placa base, es decir, que en ningún caso nos va a topar con ningún componente de la placa base, porque los ventiladores van a quedar siempre sin invadir la zona de la placa base. Y en el frontal pasa lo mismo, tenemos un espacio suficiente como para que entre delante un radiador y los ventiladores sin tocar con las unidades de 3,5. Bien, en cuanto a las capacidades de refrigeración, como ya comenté antes, en el frontal entran hasta 2 ventiladores de 140 mm y hasta 3 ventiladores de 120 mm, lo que nos permite poner radiadores de hasta 280 mm para los ventiladores de 140 y de hasta 360 mm para los ventiladores de 120. Y en la parte superior admite hasta 3 ventiladores de 120 o 3 ventiladores de 140 si quitamos la bahía de 5,25, que es desmontable. Es decir, que podríamos poner radiadores triples para ventiladores de 120 o de 140 mm. Y por supuesto, en la parte trasera admite un ventilador de 120 o 140 y lógicamente un radiador de 120 o 140. Bien, también en la parte de abajo, internamente, voy a volcarlo así para que lo veáis un poco, tiene un filtro antipolvo y además, si os fijáis, tiene capacidad para otros 2 ventiladores, tanto de 120 como de 140. Estos 2 ventiladores meterían aire dentro del hueco que hay para la fuente de alimentación, pero son necesarios en el caso de que pongamos 2 discos duros en la parte de abajo, que ahora os lo voy a enseñar cuando veamos la parte de atrás, y el aire saldría por aquí, por esa ranura. Bien, ahora os voy a enseñar la parte de atrás.
Y como veis aquí se puede ver el espacio que hay y ya quedarían aquí las cabezas de conexiones de los discos duros. Estos son todos los cables que van hacia la placa base, etcétera. Bueno, como veis aquí en la parte de abajo lleva dos vallas de 3,5 que se pueden quitar de aquí si necesitamos más espacio o nuestra fuente de alimentación es mucho más grande, y se pueden pasar aquí arriba. Esto nos permite, en el caso de tener una tarjeta gráfica desconmensurada o de querer montar una refrigeración líquida o algo, poder pasar dos unidades aquí a la parte de abajo. Lleva estas tapas para que no se vea feo cuando no están las ranuras, que no se vea el fondo, ¿veis? Pero ahora os voy a enseñar cómo quedaría. Así. Y así de fácil se pasa una unidad de la parte de abajo a la parte de arriba. Estos tornillos son abre fácil, pero a veces los aprieta un tío cabreado y hay que darle un primer afloje así a mano con el destornillador, porque si no, no hay quien lo suelte. Bueno, aquí dentro, como veis, lleva una cajita. Esto es como si fuera un disco duro. Que la cajita, bueno, pues ya sabéis, trae lo típico, los tornillos, unas bridas, etcétera. Vamos a ponerla aquí, así. Bien, y así es como quedaría. Voy a meter un disco que tengo aquí petado para este tipo de pruebas. Así, para que veáis cómo quedaría. Al ponerle los tornillos, ya lo tendríamos aquí y la conexión sería súper fácil. Y tendríamos todos los cables de los discos duros súper ordenaditos. Además, las cajitas estas de los discos duros, a donde van puestos, llevan unos silent blocks que permiten que la vibración del disco no pase al chasis, con lo cual lo hace todavía más silencioso. Este chasis está pensado para trabajar. Si tienes un estudio de grabación, no te interesa que el sonido del PC pase al micrófono, etcétera. Entonces necesita que el equipo esté bien insonorizado. Incluso la tapa de atrás, que antes no lo comenté, lleva la espuma esta para insonorizarla y eliminar todo el ruido posible y las vibraciones. Bien, volviendo a la parte de atrás, si os fijáis, aquí están los pasos de los cables para los discos duros y los dispositivos, etcétera, que lo hace bastante cómodo de poner. Y aquí tenemos soporte para 3 discos SSD. Este sistema nos permite tener mucha capacidad de almacenamiento para todos nuestros trabajos, los archivos de vídeo, etcétera, aquí en las unidades de 3,5, y tener discos SSD de alto rendimiento para realizar el trabajo. Bien, y otra cosa interesante que tiene este chasis es que lleva un pequeño controlador para hasta 6 ventiladores que toma la señal de pulso de modulación de una de las salidas de ventilador de la placa base y la gestiona para manejar hasta 6 ventiladores. Lleva una toma de alimentación, que es esta, y lo que nos permite es que al conectar 6 ventiladores no quememos el puerto del ventilador. Recordar que todos los dispositivos eléctricos o electrónicos tienen un consumo. Entonces, el puerto de un ventilador de la placa base normalmente soporta un consumo determinado, pero igual con 4 ventiladores quemamos la salida porque no tiene tanta potencia. De esta forma, lo que conseguimos es que la alimentación se saque de la fuente de alimentación y la señal de control de la placa base. Bien, como viene siendo habitual en este tipo de chasis, por supuesto, incorpora aquí arriba 2 puertos USB 3.0, un puerto USB 3.1 tipo C, generación 2, la toma de auriculares, el botón de reset y el botón de power. Y finalmente os voy a enseñar lo que os expliqué antes, de que este chasis admite hasta 3 ventiladores de 120 o 140 en la parte de arriba, pero para ello necesitamos quitar la unidad de 5 1/4. Es muy fácil, simplemente tenemos que sacar la tapa, lleva unos clics aquí en la parte de atrás, y aquí, como veis, lleva el LED de iluminación, que lleva un pequeño conector para poder sacarlo y separar el frontal y así trabajar cómodamente, el filtro. Y ya vemos aquí lo que es la bahía de 5 1/4. Voy a quitarlo para que veáis. De esta forma podemos sacar esta chapa y ya tendríamos fuera lo que es la bahía de 5 1/4 y toda la capacidad de ventilación desbloqueada. Hasta 3 ventiladores de 120 o 140. Y por último, como es habitual en las placas base, tanto ATX como Extende ATX,
Lleva capacidad para 7 ranuras de expansión y además lleva adicionalmente 2 ranuras por si queremos conectar la tarjeta gráfica en posición vertical. Bien, ahora voy a montarlo todo. Ya habéis visto lo fácil que resulta tener un equipo de alta capacidad y que al mismo tiempo de cubrir prestaciones profesionales nos permite tener un montaje muy elegante, un equipo profesional pero que no sea un montaje aburrido. Bien, si tenéis alguna duda, dejadlo en los comentarios y trataré de ayudaros. Gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, suscríbete y dale a la campanita. Nos vemos en el próximo.